Ya estamos de regreso en Tiempos Violentos aquí en las pantallas de Vía X junto a nuestros invitados que seguían atentamente la conversación con el ministro de Justicia. 10 segundos para cada uno de ellos. Comenzamos con la diputada Catalina Pérez de Revolución Democrática. 10 segundos para usted, diputada. Muy buenas noches. Tiempos violentos, tiempos para hacerse cargo de una percepción de inseguridad muy arraigada en la ciudadanía que requiere de políticas eficaces, eficientes, urgentes para abordar el problema de la criminalidad. Creo que la política nacional contra el crimen organizado de la que hablaba el ministro es una muy buena señal en ese sentido. Impresionante, lo hizo en 9 segundos. Primera vez que viene al programa, la felicito, diputada. Me dicen que hablo muy rápido. Primera vez que me juega a favor. Somos de lo mismo. Diputada Jimena Sandón, ¿cómo está? Gusto saludarla. 10 segundos para usted, por favor. Bueno, en la misma línea de la diputada Pérez, yo creo que esa cosa que habló el ministro de la sensación de inmediatez que tiene hoy día la gente, que en el fondo el largo plazo es 90, no más de 90 días, me parece que responde a los tiempos que estamos viviendo. Muy bien, diputada. Y trajimos de manera, por primera vez los entrevistamos los dos juntos, a su hermano, el senador Manuel José Sandón. Mi hermano, mi hermano mayor. Menor. El hermano menor, dice él, a dudar, piensa el público. 10 segundos para usted, senador, por favor. Más que hablar del tema del consejo al ministro, yo creo que sí se pueden hacer cárceles mucho antes y las necesitamos. Cárceles que no sean la escuela del delito, sino que realmente controlen y darle duro al crimen organizado. Oiga, ahí me dejó marcando que quiero saludar a mi compañero de labores, mi partner Mauricio Daza. ¿Cómo está, Mauricio? Buenas noches. Buenas noches, gracias por acompañarnos acá en Tiempos Violentos. Bueno, vamos a profundizar de muchos de los temas que se refirió el ministro de Justicia en el primer bloque. Uno de aquellos es el tema de las ISAPRES, porque la violencia no solamente se da en la calle cuando hay un portonazo, también hay violencia institucional, la cual afecta a una parte importante de los chilenos y esa violencia también se habla acá, en Tiempos Violentos. Sí. ¿Cómo se pueden hacer cárceles más rápido? Si la última que se inauguró es del 2009. O sea, parece que no es tan rápido, senador. A ver, mire, si nosotros tomamos la mecánica de obras públicas, claro que es lentísimo. Pero cuando uno es presidente de la República y hay una emergencia del nivel que ahí está, puede perfectamente vía reglamento y vía miles de cosas usar todas las herramientas que existen. Concesionada, pública, autorizaciones rápidas, expropiación de terreno. Esto es voluntad política. Claro, si el presidente y el ministro quieren seguir con la dinámica que siempre ha existido, son 10 años. Yo le aseguro que en 2 o 3 años una cárcel se construye. Hoy día hay tecnología que se puede hacer, pero para eso tenemos que como sociedad entender que no se puede seguir esperando. Así de claro. Él habló de la ley corta, ¿Sí? de la ley corta que no se ocupó, justamente, y es curioso que no se haya ocupado, que eso se podría hacer ahora, porque efectivamente hay mucha cosa burocrática en esta materia, y yo creo que eso es lo que tenemos que terminar, que termine de la burocracia. Yo imagino que Catalina también está de acuerdo con eso, porque claramente necesitamos más cárceles, pero también con otras medidas. No es solo llenarnos de cárceles, sino que no haya prevención, que no haya reinserción y una serie de cosas, y también las cárceles para los más jóvenes, que eso hay modelos internacionales, por ejemplo, como el de Checoslovaquia, que son cárceles que la hacen de forma aislada, donde los chiquillos son de alguna forma un poco separados de sus familias o de sus centros de delictuales y son reeducados, se les enseñan labores, trabajos, colegios. Tenemos que tomarnos el tema también con esa seriedad, con la experiencia internacional también. En la República Checa. A ver, si fuera tan fácil, diputada. yo me pregunto por qué no se hizo en los gobiernos anteriores, porque hoy día, si es tan fácil como lo plantea el senador Osandón, digamos, porque lo que hoy día tenemos es efectivamente una sobrepoblación carcelaria que no nació con este gobierno, si viene arrastrándose, porque la última construcción, tal como decía el ministro, data del año 2012. Entonces, si era tan sencillo, ¿por qué tuvimos que llegar a esta situación para hoy día tener que enfrentarnos al clima que tenemos? Porque el problema de la sobrepoblación carcelaria no es solamente un problema de los derechos de las personas que están encarceladas, es un problema de todo el sistema de persecución penal. O sea, si uno lo que quiere es, como decía el ministro, avanzar en reinserción, terminar con el contagio criminológico, uno necesita condiciones razonables para poder llevar adelante todo ese proceso. Entonces, o sea, la situación a la que llegamos no es porque haya llegado el presidente Gabriel Boric, la situación a la que llegamos es porque tenemos una crisis asentada hace bastante tiempo. Yo no le he echado la culpa al presidente Boric. Yo lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si lo que falta es pura voluntad política. No. Sí, yo creo y en el gobierno pasado también faltó voluntad política. ¿Sabes por qué? Yo fui alcalde, yo sé lo que es. Cuando tú tienes que hacer una cárcel, tenés que enfrentar una comunidad. Porque nadie quiere la cárcel cerca. ¿Okay? Nadie. Ya, por eso. Entonces, cuando hay una emergencia, porque hay un tsunami, porque hay un terremoto, y hoy día estamos viviendo un terremoto, porque eso es un terremoto, nos está matando. Tanto que como sociedad chilena estamos a punto de pensar si cambiamos nuestra forma de vivir. Tú conversas con alguien, nadie quiere ir a un matrimonio o quedarse matrimonio toda la noche, tienen miedo de volver. Estamos cambiando la forma de vivir. En esa emergencia hay muchas herramientas que hay que cambiar la burocracia, que nadie lo ha querido hacer,
y tomar decisiones, pues. Y en algún minuto el presidente de la República va a tener que expropiar un lugar, va a tener que dar la orden, poner la cara, pero eso es por la sociedad entera. Y eso se puede hacer. Claro, si lo hacemos, porque no es un ataque al presidente Boric nadie, lo hacemos sobre la ley de concesiones actual, etcétera, claro que son 10 años. Pero cuando estamos en emergencia, ¿qué pasó con las vacunas? Aquí se cambió todo, vino una pandemia y terminaron comprando vacunas y hicieron 1 millón de cosas que no se podían hacer. Y al final se hicieron, porque había una emergencia. Creo que la delincuencia es tan grave, porque no es como dice la diputada percepción. Aquí es delincuencia. No, o sea, hoy día te matan. Este año pasado, ¿cuántos? Hubieron 500 secuestros. Los secuestros en Chile no existían. ¿Cuántos sicarios? No existían los sicarios. Ojo, la cantidad de asesinatos. Coincide con la mirada del ministro respecto, yo le preguntaba por eso, ¿cierto? Por percepción, sensación y la realidad, lo que te dice el dato duro. Y el dato duro te dice, claro, que Chile es un país más seguro que el vecindario. Y él me decía, sí, pero ojo que uno se compara. Sí. No, es que no está mal la comparación porque resulta que pareciera que viviéramos en El Salvador. En El Salvador hace 5 años. Y no es así, no vivimos en El Salvador. No vivimos en El Salvador. Y sí hay un sector muy populista de la política chilena que sí nos dice todo el tiempo que vivimos bajo el cuco, que nos van a matar, que uno no puede salir. Y está generando cambio de conducta. La gente de verdad no quiere salir de noche, se encierra, tiene miedo. Eso es real. Pero Si eso, uno Eduardo, no lo puede negar. Eduardo, Pero lo que los chilenos hacen es compararse con el Chile de hace 5 o 10 Usted años. que es periodista, por favor vea las noticias en la mañana. Pero si yo- le oiga, doy el dato bueno, a la pero- radio, cualquiera. pero A ver si- la cantidad de portonazos, asesinatos, una violencia que no existía. Uno se informa con los datos estadísticos duros. Y lo otro, el Ahí ministro está la no dijo información. algo, porque yo al ministro Uno sé que le después tengo interpreta esa admiración porque lo información. encuentro buen ministro. Pero te voy a decir una cosa, el ministro no habló de una cosa, y la cifra negra es más grande que la que sale. Se lo digo yo en la calle, la gente no denuncia por miedo a represalia, por burocracia, por muchas cosas, pero no denuncia. Mira, Así de eso claro. yo quiero... La cifra negra es inmensa. Yo quiero Diputada. agregar algo en eso porque efectivamente, al menos en el distrito que yo represento, estamos haciendo estas reuniones por zonas, ¿no? Y efectivamente, el mayor problema es la no denuncia. O sea, La no no denuncia. denuncia No denuncia. porque no se atreven, y yo entiendo que no se atrevan a denunciar, y Carabineros y la PDI cada vez que va le piden, por favor, denuncien, porque cuando tú denuncias, tú existes. Si tú no denuncias, ese sector no existe para un plan, por ejemplo, una calle sin, Pero un barrio sin que violencia. la gente no denuncie también es una falencia del sistema. No es porque la gente sea mala y diga Se no voy a puede. denunciar, es porque el sistema no los protege realmente. Hay una No, y es sensación de porque cuando impunidad. denuncias sientes que no sirve para nada. Si acá hay un problema en toda la cadena, Y es cierto, pues, diputada, en toda se la archivan cadena, todas las causas. ¿puedo conversar? ¿Podemos Sí, convenir claro. que podemos bajar el volumen también y conversar razonablemente? El problema es en todo el sistema de persecución penal. O sea, hoy día la gente no denuncia porque cree que cuando denuncia no va a haber un sistema de investigación a la altura de lo que esas personas necesitan. No hay acompañamiento a la víctima hoy día como debiese haber. No hay la suficiente cantidad de fiscales para poder dar agilidad a los procesos de investigación. Después no tenemos las suficientes medidas cautelares para que la gente se sienta protegida respecto de ese delincuente. Los delincuentes se tratan a todos los delincuentes por igual, menos a los delincuentes de cuello y corbata, que eso no los persigue nadie. Entonces hay una falencia que asienta una sensación de impunidad en nuestro país, frente a la cual yo creo que tenemos que actuar con mucha como unidad, pero también con datos duros sobre la mesa. Yo Sí. siento que a los que no les gustan tanto los datos son importantes para Es generar muy política importante. pública, porque así se hace política seria también para Sí. adelante y se responde a las necesidades Sí, que tiene la a mí me gente. gusta informarme por los datos, no solamente Sí. por lo en los diarios. Mauricio Daza. Bueno, efectivamente, ¿no? Uno tiene que ver no solamente el caso puntual, por más llamativo que sea, tiene que ver los números en general. Y en ese sentido yo creo que también el estándar de comparación es relevante ver cómo uno está en el entorno, ¿no? Comparado con otros países. Pero yo creo que lo fundamental es ver cómo está uno respecto de la situación anterior. Claro, y es cómo lo que esto va decía el ministro. evolucionando. Y yo creo que hay que reconocer, ¿no? Que ha existido un aumento respecto de, yo diría, la gravedad, la violencia de El ciertos tipo de- fenómenos el tipo delictuales. de delito. También hay que proyectar, ¿no? Lo que se vincula con el riesgo que involucra el crimen organizado. Tenemos un informe, ¿no? Que ya se señaló por parte de la ONU que San Antonio es uno de los principales puertos de despacho de cocaína a nivel mundial, ¿no? Y ese es un activo muy importante para estos grupos de narcotraficantes y genera un riesgo no solamente de delincuencia, sino también de corrupción. Y también tenemos que hacernos cargo de esos riesgos. Es verdad, la cifra negra es algo que lamentablemente no podemos evaluar ni cuantificar. Y es una situación que se da por lo que señalaba la diputada, yo diría, ¿no? Por la sensación de impunidad, ¿no? Y la sensación de impunidad va en distintos rangos, ¿no? No solamente porque al vecino lo asaltaron y le llegó una carta al cabo de un rato, como a gran parte de las personas que hacen una denuncia donde dice, sabe que su causa se archiva, sino también ver impunidad en distintos ámbitos, ¿no? Donde hay entidades y personas
destacadas que sencillamente cometen delito y están libres, ¿no? Y no pasa absolutamente nada. Ahora hay un número que es un poco más difícil de tapar, que son los homicidios. Por eso el índice de homicidio es relevante. Porque en el homicidio da lo mismo que usted denuncia o no, hay un cuerpo, ¿no? Lógico. Entonces, el Se cuerpo sabe. denuncia a sí mismo. Y ahí uno tendría que señalar que efectivamente estamos en un rango que es bastante bajo en relación al resto de Latinoamérica, pero preocupante respecto a los índices históricos de nuestro país. Siendo esto último, yo creo que lo que nos tiene que movilizar en este ámbito. Y yo creo que también acá, y ya tenemos parlamentarios, llamar también un poco a la responsabilidad y no caer en el populismo penal. Porque si tenemos un sistema carcelario que está al límite, empezar a restringir la posibilidad de salidas alternativas al cumplimiento de penas de privación de libertad, ¿no? O también establecer más prisiones preventivas de manera indiscriminada, entonces va a hacer colapsar el sistema. Yo creo que hay que ser mucho más cuidadoso e incisivo en ese tipo de medidas. Pero no será bueno que en Chile nos hemos acostumbrado a no cumplir nada. Porque la ¿A no verdad cumplir es que nada? No se cumple. Mira, fíjate. A ver. Gendarmería reconoce que hay más de, creo, no sé si son 800 organizaciones que son manejadas de las cárceles. ¿Cómo las manejan? Por celulares. Están prohibidos los celulares. Sí. ¿Ok? Listo. Ahí hay un tema. ¿Por qué no se controlan los celulares? Pues no se controlan. Segundo, nosotros, la cantidad, cuántos fiscales, las causas, archivar, la gente por qué no denuncia, porque se archivan. Sabe que no va a pasar se nada. archivan. Está la idea que no pasa nada. Tercero, ok, nosotros deberíamos, por ejemplo, el otro día estuve con un cabro que tiene esta, ¿cómo se llama? Tobillera. La tobillera. Una tobillera, pero no lo controla nadie. No. No lo controla nadie. ¿Cuántos de esos que están adentro deben estar con tobillera? En su casa, en tal lugar, etcétera. Pero no lo controla porque hacemos toda media. Claro. Mira, si partiéramos cumpliendo primero lo que hay. Eso, Es que eso- nada más. Pero no lo cumplimos. Entonces, si ponemos tobillera, tengamos tobillera, equipo, GPS, etcétera, para el que no cumple, sea para adentro. Te aseguro 1000 cosas, pero cuando nos encontramos que todas estas herramientas que tenemos las usamos mal, Sí. bueno, esta El cuestión país de papel que decía el se ministro. genera. Mira, yo me acuerdo con la hoy día que es consejera constituyente, la ex ministra Hood. Yo le decía, pero ¿para qué baja la velocidad de 60 a 50 si ni siquiera cumplen la de 60? Claro, claro. Es un chiste. Mire la noticia que veíamos ahí, que lo tiene sí, pero lo hablamos ayer en el programa. ¿Para qué? Crece el riesgo de corrupción. Gendarmería contabiliza 754 bandas en las cárceles. Entre el 2014 y el 2021 se abrieron 500 causas penales contra gendarmes por corrupción. Se consignó que recibían entre 400.000 y 800.000 pesos por ingresar, 820.000 pesos por ingresar droga a la cárcel. Entonces, la droga no es que huele solamente en pelotas ¿Y de tú, tenis crees con los que, famosos ¿Y tú pelotazos. crees que los amenazan? Si no Pero tienes para ¿qué qué duda cabe que Pero también si no están tienes pa' qué amenazados? Por eso es no que tienes robustecer para qué amenazarlo, gendarmería. Eduardo. ¿Ah? Cuando tú conversas con la gente, del ambiente, porque como esto no está bien organizado, basta que yo mire a este señor y de que sé que es el jefe de una mafia, solo con que él me mire, yo sé que él sabe quién es mi señora, quiénes son mis hijos y todo. Por tanto, yo no voy a hacer nada contra él. Ese es el tema. Yo creo que por eso Yo creo, Vale, yo creo, dale. no, que yo Diputada creo que ahí Sandona, que me parece que es súper importante este tema cuando hablamos de que lo que tenemos no lo usamos. Exacto. Mencionaste los escáneres, mencionaste el informe de la ONU con el puerto de San Antonio, que no es solo eso. Recordemos que Antofagasta no tiene escáner hace mucho tiempo y es el paso libre que viene de Bolivia, un mayor productor de cocaína de la zona. Entonces, y en la ministra, toda, que uno la comprende, nos anuncia que van a comprar 2 escáneres nuevos cuando hay 3 que están malos, 5 que están obsoletos. Entonces, ¿por qué no hacemos las cosas bien? O sea, por último pongamos perros, da lo mismo, lo Cada que uno sea. cuesta 3.200 millones de pesos. Pero claro, pero tampoco es una... Pero tú sabes lo que es que todo el crimen organizado... No, ¿Cuál estoy es de acuerdo con usted. ¿Cuál es la línea conductora del crimen organizado? La droga. Sí. Claro, pero estamos en nuestros puertos, no hay ninguna forma de parar. Y además tenemos nuestras aduanas, que todos lo hemos conversado, también en este programa, están a cargo de puestos internos y no de la PDI. Entonces al final tú decís, es para tirarse los pelos, es decir, Sí. ¿cómo no empezamos con esas cosas para que realmente la PDI o las policías especializadas estén a cargo de nuestras aduanas? Buen punto. Y los escáneres tenemos no que comprar 2, tenemos que juntar hasta la última chaucha para comprar todos los que Eliminen correspondan. el proyecto de la calle ahora. Si ahí está Van la a plata. comprar 3, 2 se quedan en San Antonio y uno se queda en San Pero Antonio y 2 se van a imagínate que Tarapacá. son 3 que están malos, 5 obsoletos. Y No me preguntes cuántos son los que Yo estoy de acuerdo, necesitamos. creo que no todo es sé. poco, pero ¿Ah? claro, hay, no sé, me imagino que hay que priorizar de alguna manera. A ver, Pero diputada hay, Pérez. hay políticas interesantes ahí que hemos trabajado incluso con la diputada Osandón, o sea, hace muy poquito, mira, sobre gendarmería, sobre corrupción, sobre crimen organizado y sobre más recursos en materia de seguridad.
Sobre Gendarmería, hace muy poquito sacamos de la Cámara un proyecto que fortalece las capacidades, o sea, crea y fortalece las capacidades de investigación de Gendarmería, porque efectivamente algo de lo que daba cuenta la PDI era que no podía cruzar los datos con Gendarmería para todo lo que señala el senador Osandón, que es que efectivamente hay bandas al interior de las cárceles desarrollando y ahí Gendarmería provee de una información preciosa que no estaba pudiendo ser utilizada. Se creó ese proyecto, se avanzó, hoy día ya es ley de la República. En términos de corrupción, ayer, antes de ayer, estuve en una comisión mixta en el Senado donde logramos sacar una ley de protección del denunciante que lleva varios años ya esperando y varias administraciones atrás que proteja al funcionario público que denuncia casos de corrupción. Desde el funcionario público de la misma Contraloría que está denunciando, se demoró la muchísimo. administración pasada. Y es súper importante esa ley porque, claro, efectivamente protege al que denuncia, pero además logra contribuir al engranaje que tenemos que tener desde el Estado para perseguir la corrupción y es uno de los eslabones que toca a su vez la política contra el crimen organizado, que es una tercera cosa respecto a la cual el gobierno presentó 10 ejes, me parece, una política nacional contra el crimen organizado que anunció ya el día de ayer una patita que tiene que ver con la inteligencia para combatir la ruta del dinero, para perseguir la ruta del dinero en términos de delitos económicos. Entonces creo que hay varias aristas que hoy día se están trabajando que son acertadas para trabajar el problema en su conjunto. Y lo de la plata, o sea, este es el gobierno que más lucas ha metido en materia de seguridad, desde el presupuesto hasta ¿cómo se llama el los proyecto que acaban de hacer? 1.500 millones de dólares que se invirtieron ahora también como recursos se acaba de poner en extraordinarios. opción que creo que el 1,5 del PIB, ¿cómo se llama el proyecto que acaban de El decir? de anti... Este de la calle. Barrio Calle sin violencia. Calle sin violencia. Barrio sin violencia. Esa es la típica estrategia antigua para intervenir en las campañas municipales. O sea, se los digo, es plata para los municipios, para las campañas. No sé cómo lo habrá usado usted, alcalde, pero es alcalde. Cuando era alcalde. Se lo puedo decir porque lo viví cuando estaba la concertación, cómo se repartían plata los últimos años, año y medio, a los alcaldes de Vilucho y le inyectaban plata. Ahí tení 1.500 millones de dólares. Entonces yo lo que haría lo siguiente. Primero, si hubiera sido un programa de barrios y no de municipios, porque no hay ninguna justificación que Pedro Aguirre Cerda no tenga, que Quilicura no tenga, pero sí tenga Los Espejos, por ejemplo, no hay ninguna. O que Puente Alto tenga en un barrio y en otro no. Si esto hubiera sido por barrios, te lo creo. Ahí hay cualquier plata. Y yo habría priorizado. Es mucho más importante comprar los escáneres. Es mucho más importante hacer las cárceles y todo este tema. Acabamos de aprobar el royalty. Van 400 y tantos millones de dólares. Me van a matar los alcaldes. Se van a los municipios. Esa plata debe ir a seguridad completa al principio. Porque la urgencia hoy día no está en los municipios. Está en la seguridad. La plata está. Mauricio Daza, ¿coincides? Bueno, eso fue una decisión legislativa porque estaba en el Congreso. ¿A dónde se iban esas plata? Esa plata Ahora, iniciativa... Yo le voy a encontrar la razón en una cosa, señor Osandón, y en otra no. A ver. En una cosa, sí, era más razonable intervenir barrios, porque en el fondo las organizaciones criminales no funcionan a partir de los límites territoriales administrativos de las comunas, sino se instalan en barrios que abarcan una o más comunas. ¿no? Y eso era lo razonable. Eso no encuentro la razón. Donde no le encuentro la razón, en principio, con un asterisco nomás, es que los 1.500 millones de dólares vayan a ir a financiar campañas municipales. ¿Por qué? Porque en una debilidad, a mi juicio, del plan Calle sin Violencia, todavía no sabemos exactamente cómo se van a gestionar esos recursos. Yo no dije campaña. Y por lo tanto, hasta este instante, la afirmación que esas platas van a ir a los municipios para ser administrados por los alcaldes o por los municipios actualmente, esa es una afirmación que no podemos hacer. Finalmente señalar, lo claro es, o para beneficiar, digamos, al alcalde incumbente que está débil, ¿no? Y que obviamente va a poder exhibir obras, ¿no? A partir de utilizar esos recursos. Pero también hay que señalar que este es un problema de Estado, ¿no? Este déficit no es algo que venga con el presidente Boric, para ser justo. Y es este gobierno el que se tiene que hacer cargo y tiene que liderar, ¿no? Políticas públicas transversales que permitan salir de estas circunstancias. Yo creo que ese es el desafío y eso es lo que esperamos del presidente Boric. Sí, pero este gobierno, la historia dice que en la administración pasada, el señor Piñera, que no es mi regalón, porque lo encuentro muy mal presidente, votaron en contra de todos los proyectos de ley que iban contra la delincuencia. Pero una cosa es ser diputado y otra cosa muy distinta es ser presidente de la República. Porque ¿sabes lo que ocurre? Lo que ocurriría es lo siguiente, porque le estarían criticando al presidente Boric que actúa como diputado. Esta discusión la hemos tenido no una vez, 6 veces en el programa y siempre llegamos a lo mismo. Parece un loop. Hacemos una pausa y a la vuelta Daza nos explica con detalle todo el tema de la ISAPRE de la Corte Suprema. Regresamos.